Buenos días, buenas tardes. Ustedes saben que este video pueden escucharlo en cualquier día y horario en el que ustedes tengan disponibilidad. Estoy por presentarles una nueva clase, un nuevo desarrollo, continuando otros videos, pero especialmente para cubrir este espacio. Repasamos casos prácticos con la ley 24240. Aquí tienen una presentación que va acompañada de una videoclase. Se había cargado en YouTube y por algunos temas más bien técnicos y organizativos, he percatado que no se podía ver el video. Cuando suceden ese tipo de cosas, ustedes me tienen que escribir. Me pueden escribir en comentarios o mandarme un mail. Entonces, tomo nota, resuelvo el tema o genero una nueva videoclase, como es este el caso, o bien soluciono el inconveniente técnico organizativo, dispongo las cosas y ustedes pueden ver la videoclase. Es fundamental que ustedes no solamente tengan un espacio para formular sus consultas, sino también para que siempre haya un ida y vuelta, que enriquezca el espacio y ampliar contenidos y temáticas que en esta área, derechos del consumidor y del usuario, les resulte de interés. Mi nombre es Ángela Pinacchio y como bien indica aquí, esta presentación es del año 2022. Hoy, 27 de diciembre de 2022, grabo esta videoclase de repaso de temas que se han visto antes a lo largo del año. Actualmente soy especialista en Derecho Procesal, mediadora prejudicial y recientemente aprobé el curso de ingreso al registro de conciliadores de consumo en las relaciones del consumo, COPREC. Sin más preámbulos, vamos al tema, al nudo de la cuestión. Y por supuesto que puedo avanzar en la presentación, pero como les decía, esta es una videoclase de repaso de temas que se han ido dando a lo largo del año y también para cubrir este espacio. Así que, bienvenidos. En general, las aulas que organizo, que diseño, que pienso para ustedes, tienen una bienvenida y una introducción. Derechos del consumidor y del usuario es un tema amplísimo. Hay diferentes módulos: bienvenidos, introducción, principios aplicables, videoclase, herramientas de negociación. Avanzamos con la ley 26.993, procedimiento ante el COPREC
procedimiento ante el COPREC 2, es decir, es una continuación del módulo anterior. Casos prácticos, mediación, ley 26.589, normativa, links de utilidad, jurisprudencia, lectura complementaria, actividades interactivas. Ni bien inició este espacio, yo había pensado en lecturas complementarias y en actividades interactivas. Había cuenta de que los casos prácticos con los cuales vamos a ir trabajando, desarrollando la temática y repasando, no siempre fueron trabajados de la misma forma a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con una cuestión histórica. Hubo un antes y un después a la ley 26.994. Antes había un doble régimen jurídico y actualmente hay un código que condensa las materias civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo. Pero al mismo tiempo, a lo largo de ese desarrollo histórico, se ha ido especializando una rama del derecho que antes podría ser vista como del derecho privado y hoy contiene normas de derecho público. Y es otra la conciencia que gira al torno del consumo y los derechos del consumidor. Tal es así que incorpora el principio de sustentabilidad, consumo responsable y otros aspectos que hacen a las cuestiones tecnológicas y al mundo de hoy, especialmente el derecho a la información, el acceso a la información, las tecnologías de la información, las redes sociales, el e-commerce. Y a la dinámica del comercio actual y a los patrones de consumo actuales, por supuesto. Bueno, entonces, importante es que estemos en sintonía y si no lo saben, lo repasen cómo es y cómo es hoy. Por otro lado, no todo es una relación de consumo. Para que haya relación de consumo hay que caracterizar la relación. Esto parece solo una cuestión sustantiva, pero también es de orden procesal, porque la relación de consumo determina la normativa aplicable y la competencia. Y sin poder hacer este primer paso no se puede avanzar. No se podrá avanzar correctamente por el cauce procesal que corresponda, sabiendo entablar la demanda donde corresponde y citando la normativa que realmente es de aplicación al caso, es decir, el encuadramiento legal. Ahora, le cito COPREC, pero también la ley 26.589. ¿Por qué? La ley 26.589 dice
que si el conflicto de consumo supera los 55 salarios mínimos vitales y móviles, va a una mediación privada. En Capital Federal es por la ley 26.589. Si el conflicto de consumo tiene un valor inferior, va a COPREC. En CABA también hay un servicio de conciliación para conflicto de consumo. Y así tienen en las provincias un centro que está especializado en atención de conflicto de consumo. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, y bueno, pero ahí ya nos estamos introduciendo en un tema que es la organización de la justicia, la organización procesal, que como ustedes saben, este es un sistema federal y cada jurisdicción adopta sus formas. Atento a ello, yo les cité la ley 26.589 y COPREC. Pero también compartí con ustedes en uno de estos módulos el Código Procesal de la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ustedes tienen inquietud por conocer cómo se resuelven conflictos de consumo en provincia de Buenos Aires o en alguna otra jurisdicción en el interior del país, se comunican conmigo, me escriben en comentarios y no hay ningún inconveniente. Amplío y el espacio se enriquece. A mí me parece sumamente importante el feedback, el ida y vuelta, así que me escriben en comentarios o me mandan un correo a especialistaenprocesos@gmail.com. Fíjense, esta fue la primera solapita en el módulo Bienvenidos. Lo ideal es que al haber una nota, clique en el botón Ver material y puedan leerlo en forma cómoda en su totalidad. Y luego cliquean aquí los contenidos y pueden abrir la ventana y leer, en este caso es un artículo, y explorar una presentación interactiva. ¿Qué dice aquí? El derecho privado se distingue tradicionalmente del público porque las partes pueden convenir libremente. Hay normas de orden público e indisponibles para las partes, también en las leyes como el Código Civil y Comercial. Entonces, la distinción es más a efectos pedagógicos. Existen normas indisponibles, tales como la ley de sociedades, de propiedad intelectual, el régimen de registración de propiedades. Indisponible significa que las partes no podrán convenir sobre ellas o modificarlas por medio de acuerdos. Son de orden público. Y un poco de historia. El Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo estuvo vigente desde el año 1862 hasta el 2015, es decir, 153 años. La Ley de Seguros 17.418 de 1967 formó parte de las leyes complementarias de aquel código. Otro dato de interés, el Código Comercial contenía normas prescriptivas, puesto que si no se podía determinar que el contrato era comercial, se aplicaba el régimen general del Código Civil. Actualmente, ambos códigos, el civil y el comercial, están derogados y se unificó todo en un solo cuerpo normativo llamado Código Civil y Comercial. Bueno, esto es lo que les comentaba al inicio. ¿Cómo se distinguía entre contratos comerciales y civiles? Aquí un ejemplo. El depósito
El depósito civil y el depósito comercial no eran lo mismo. El civil solo aplicaba a cosas muebles, el civil aplicaba solo a cosas inmuebles o muebles, gratuito, y no intervenía un comerciante. En cambio, el comercial siempre, siempre intervenía un comerciante, era oneroso y para cosas muebles. El garage. El garage era identificado como contrato comercial, porque el garagista es comerciante, siempre es oneroso y su objeto es la guarda de cosas muebles, el rodado. Ahora, al unificarse las materias, no distinguimos entre contratos comerciales y civiles. Hasta aquí fue un repaso y es importante que también conozcan esto para entrenarse en el análisis jurídico, en las sutilezas, en el razonamiento, en la argumentación, y no perder en vista que esto fue una etapa y hoy tenemos un código que unifica y también la distinción entre derecho privado y público no es menor. Y no lo es superficial porque estamos tratando el tema derecho del consumidor. Hay normas de derecho del consumidor en el código. Y esas normas son indisponibles y de orden público. Y si bien aquí digo que la distinción entre derecho público y privado es efectos pedagógicos, hay autores que hacen hincapié en la distinción y afirman la existencia de un derecho privado y de un derecho público. Por ejemplo, Cassagne. Cassagne es administrativista y plantea que la distinción existe. De hecho, bucea en normas del código, en aquel entonces del Código Civil, y actualmente se continúa con esa metodología de distinguir entre entes públicos y entes privados, bienes públicos y bienes privados, ejemplos que para el autor son importantes para destacar la distinción entre derecho público y derecho privado. Objeto de la lectura. Tome nota de lo siguiente. Las responsabilidades antes y después del código actual, si antes era o no el contrato atípico, y si era atípico, cómo se caracterizaba el contrato. Por ejemplo, el suministro. El suministro antes era atípico, hoy es un contrato autónomo. Y entonces, a partir de aquí, establecemos distinciones, comparaciones. Bilateral, oneroso, informal, de ejecución continuada. Validez de las cláusulas exonerativas en contratos de adhesión. Fundamental. Entender, comprender, saber el concepto de contratos de adhesión. Para la doctrina, ¿qué significa? Y para la jurisprudencia, ¿qué es? Recuerden, no distinguimos entre contratos civiles y comerciales, a como era antes. Tampoco vamos a hacer la distinción entre consensuales y reales desde el régimen general. Tampoco hacemos esta distinción si la ley especial prevalece frente al régimen general. Actualmente se ha invertido esta regla o no. En materia de derecho al consumidor no es relevante. ¿Por qué? Porque hay otros principios. Y lo que queremos hacer es introducirnos en tema. Sin embargo, pueden tomar nota de esto y les sirve para otras áreas
de otra naturaleza. Se constitucionaliza el derecho privado, se comercializan los contratos. Ustedes pueden tomar nota de estos puntos, pero va a llegar el momento en que se darán cuenta que derecho del consumidor es una rama jurídica autónoma, con su propio sistema normativo, sus propias fuentes, y que dialoga con otras ramas jurídicas. Es una especialidad en sí misma, tiene otros principios. El Código Civil y Comercial, bueno, en él se han incluido 3 clases de contratos: el de adhesión, de consumo y el contrato paritario. Al explorar esta presentación, en cada botón interactivo les va a aparecer una definición o la mención de un contrato que está previsto en el Código Civil y Comercial. Le pueden echar una mirada rápida para tenerlo presente, y esta presentación siempre acompaña el contenido principal. Luego tienen un archivo PDF el concepto de contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación por Mirta Urio y Ricardo Parra. Entonces, derechos del consumidor. Fíjense que aquí les puedo dejar, y de hecho lo hago, notas diciendo: acabo de subirles un contenido, está en tal módulo, les subo esta clase, estoy organizando el aula en estos momentos, tienen a su disposición tal presentación, vayan a verla, me pueden dejar sus consultas. De hecho, aquí les decía, cualquier consulta me pueden escribir en comentarios y les responderé a la brevedad en próximos nuevos contenidos. Es recomendable hacer un repaso de los videos acompañando las lecturas. Entonces, aquí abajo ustedes me pueden dejar sus comentarios. No puedo ver tal video, me falta este contenido, me gustaría que se amplíe tal tema. Dentro del área de derecho del consumidor se pueden formular ustedes infinidad de preguntas. Quizás no hay ninguna y eso también está bien, pero si la hay, sepan que estoy a su disposición. Aquí tienen un video corto de no más de 5 minutos. Y hay otros videos más largos, como este, donde es importante que ustedes pausen y tomen nota, hagan un breve recreo y continuamos con la distinción entre derecho privado y derecho público. El derecho privado se distingue tradicionalmente del público porque las partes pueden convenir libremente. Hay normas de orden público indisponibles, les doy ejemplos, y está acompañada esta solapita de un archivo PDF que dice derecho público y privado. Derecho público y derecho privado. Elvia Arcelia Quintana Adriano
es interesante la lectura Introducción, videoclase, cortito, y repasamos. Otro video cortito, y repasamos. Presentación interactiva. En la medida que recorren esta presentación, van a encontrar más videoclases, exposiciones y citas de fallos judiciales. Temáticas directamente relacionadas con la libertad de contratación y más. Si efectivamente contiene otros contenidos. Tercero expuesto a una relación de consumo, contratos de adhesión, normas indisponibles, control de riesgos y planificación para preservar las relaciones intercomerciales, transporte y seguros. Lo ideal siempre es cliquear el botón Ver material y van a recorrer la presentación interactiva. Ya de entrada tienen dos videoexposiciones: transporte y seguros, libertad de contratación, seguros y más. Bystander, seguros y relaciones del consumidor. Introducción, continuamos, y así van explorando. Si hay un botón interactivo, acercan el mouse. Jurisprudencia, etc. Pero hasta ahí tienen transporte y seguros, libertad de contratación, cómo se analizan casos concretos en función a el seguro de responsabilidad civil, si la ley de seguros, si la ley 24240, qué dice la jurisprudencia y qué dice la doctrina. Principios aplicables. Tienen una videoclase con un video cortito, un repaso de obligaciones, ubicación metodológica en las normas de defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial, caracterización de los contratos, antes y después a la entrada en vigencia del Código, introducción al derecho del consumidor y del usuario, etc. Ahora sí, vamos al módulo casos prácticos y vamos a acompañar esta presentación con un repaso. Introducción. Antecedentes normativos, de lo cual ya dijimos bastante. La ley 24240 del año 1993. El decreto que reglamenta la ley 24240, número 1798 del año 94. La ley 26361 del año 2008
el Código Civil Comercial del 15 de agosto del 2015. Lo taché porque hay una crisis de la teoría clásica y muchos de estos conceptos, cuando estudiamos derecho del consumidor, no se aplican. Consentimiento. Es difícil hablar de esto porque en los contratos de adhesión hay por parte del consumidor la aceptación de las condiciones que le han acercado para poder acceder a un servicio. Entonces, en los términos clásicos, eh, el consentimiento en esta área no se aplica. Efecto relativo de los contratos. Bueno, acabo de presentarles videos interactivos, videos, no videos interactivos, acabo de mostrarles una presentación interactiva que contiene videos donde expongo la temática seguro de transporte, el seguro de responsabilidad civil, eh, diferentes argumentaciones en torno a ello, en función a la ley de seguro, en función a la ley de defensa del consumidor. Bueno, y esta temática se ha analizado en profundidad. Efecto relativo de los contratos. ¿Qué significaba en la teoría clásica y lo que viene a representar hoy con un avance de por medio en materia de derecho del consumidor? Y tenemos un cisma, porque ¿qué significaba? El contrato es celebrado por las partes que tienen el interés legítimo en el acuerdo que están concertando entre ellas, que finalmente es un contrato que es ley para ellas. Bueno, y los terceros no tenemos un interés legítimo sobre lo que ellos están concertando, salvo que lo tengamos. Por ejemplo, bueno, Juan y Pedro están celebrando un contrato de compra-venta. Fíjense, no elijo cualquier contrato, elijo este en particular, el de compra-venta, porque es un acto de disposición. Va a salir un bien del patrimonio de Juan. Juan va a vender su departamento a Pedro. Nosotros somos terceros en ese contrato hasta que, bueno, en realidad sale uno de nosotros y dice, yo soy acreedor o acreedora de Juan. Y ahí sí tiene un interés legítimo. Como todo, así es un principio, hay excepciones al principio, de lo contrario no sería justicia. Hay siempre un balance, una ponderación. Por eso hay reglas generales y excepciones a la regla general. Y ahí hay una excepción al efecto relativo de los contratos, porque María, que es acreedora de Juan, sí tiene un interés legítimo de satisfacer su crédito ejecutando el patrimonio del deudor y tiene interés especialmente en ese departamento porque de lo contrario, bueno, le va a ser más dificultoso satisfacer su crédito y hay acciones y medidas de las cuales ella tiene derecho para que se conserve el patrimonio de Juan, su deudo, etcétera. Todo lo otro que se puede decir sobre el efecto relativo a los contratos y excepciones. Pero en este caso, en este contexto, podemos encontrar diferencias. Por ejemplo,
Y el seguro de responsabilidad civil, el tercero víctima. Bueno. Y luego está lo que se llama la fuerza obligatoria. En la medida que avanzamos en la materia del derecho del consumidor, damos cuenta de que conceptos afirmados, reafirmados categóricamente en la teoría clásica, en este nuevo contexto entran en crisis. Y es que sustancialmente un contrato de consumo es un contrato de adhesión. Yo les decía, en el código hay tres contratos. Está el contrato paritario, que es el que corresponde a la teoría clásica. Está el del contrato de adhesión y el contrato de consumo, que por naturaleza de adhesión, porque el consumidor ¿qué hace? Acepta. No está negociando a la par. Esto no es que lo afirmo yo, ya lo afirmaba Farina en el año 93, con su libro Contratos Comerciales Modernos. Y esa fue la base, el principio. De hecho, la ley 2440 tiene un enfoque hacia el... Perdón, la ley 2440, la ley de defensa del consumidor, en su origen, tiene un enfoque hacia el contrato y no hacia la relación de consumo. Esto luego se vio modificado con reformas a la ley de defensa del consumidor. Bueno, como dice aquí, contratos de adhesión, formularios preimpresos con fórmulas generales preimpresas. Deberán darse a conocer por medio de los sitios web, publicar la leyenda a su disposición los modelos de contratos que la empresa propone al momento de la concertación. Si el usuario se registra en el sitio web, deberá tener a su disposición el contrato suscrito íntegramente y no puede remitirse a otras páginas. Está. Incluso grabé clases donde les muestro diferentes sitios web de promoción de productos y servicios y con ello las normativas que ha dictado la Secretaría de Comercio Interior en cuanto a qué contenidos tiene que constar en los sitios web ya en la primera página. ¿Pero qué es un contrato de adhesión? En el contrato de adhesión hay dos partes, está el predisponente y el adherente. El adherente es el consumidor y el predisponente es la empresa, la proveedora de bienes y servicios. El predisponente es el que ha redactado, el que ha establecido las condiciones de contratación. Y el consumidor adhirió. No ha participado en la redacción de las cláusulas generales predispuestas, preimpresas, que ya el proveedor tiene redactados estos formularios para cuando el potencial cliente se acerque efectivamente al negocio. Normativas, está la ley 2440, artículos 37 y 38, que yo los invito a leer. Consumidor o usuario es la punta fundamental de la relación de consumo, es el sujeto preferente de tutela. Hay diferentes tipos o conceptos de consumidor: consumidor directo, indirecto, tercero expuesto. Y le cito la normativa aplicable.
Y también la otra punta de la relación de consumo es el proveedor de bienes y servicios. Definiciones en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial y el artículo 2 de la Ley 24240. Relación de consumo. No distinguimos entre responsabilidad contractual o no, comprende las prácticas comerciales dirigidas a personas determinables o no, y cuando les decía tercero expuesto o bystander, este queda incluido en esta cuestión, en las prácticas comerciales dirigidas a personas determinables o no. Artículo 1096 del Código. Trato digno, equitativo y no discriminatorio. No es un trato vejatorio, humillante o vergonzoso, no son discriminaciones. No puede establecer distinciones contrarias a las garantías o a los tratados. Está prohibido subordinar la adquisición de productos a la adquisición simultánea de otros y prohibido disfrazar una reclamación extrajudicial como judicial para el cobro de deudas. A lo largo de estas presentaciones, tenemos diferentes ejemplos que he ido explicando en diferentes módulos a lo largo de la tutoría. Por ejemplo, la del consumidor aceptando muestras gratis, estudios de cobranzas, largas esperas, respuestas evasivas o no responder, ante consultas, excesiva burocracia, controles selectivos y excesivos. Esto lo estoy pasando rápido porque voy a compartir con ustedes un trabajo que estuve redactando sobre el tema de publicidad, información, el deber de informar, en función a la ley 2440 y su reglamentación, y también de normativas de la Secretaría de Comercio Interior. Lo voy a dejar a su disposición. Ofertas. Bueno, primero tenemos que decir lo siguiente: ¿el proveedor puede modificarlas a las ofertas que lanzó al mercado? Puede modificarlas cuantitativa y temporalmente y también limitarlas. Ahora bien, ¿estas ofertas obligan? Sí, obliga hasta tanto no sea revocada por los mismos medios e igual forma en que dio a conocerlo. Si se oferta fuera del lugar de comercialización, deberá contener fecha de inicio y cierre. Deberá informarse de cuánto dispone para cumplir con la oferta. No puede decir hasta agotar el stock. Y si contiene contradicciones, estará la más favorable al consumidor. Oferta. Incumplimiento de la oferta. Se aplica el artículo 7 de la ley 2440 y el artículo 10 bis. Ejemplos: incumplimiento de la oferta, ya ahí el mismo ejemplo está dicho.
Por ejemplo, contener fórmulas que diga hasta agotar el stock, eso no podría ser. No informar las condiciones de la oferta promocionada, omitir la fecha de inicio de la promoción y también la cantidad de cupones disponibles para cumplir con la oferta. Y luego otros casos son analizados en el artículo que voy a compartir con ustedes sobre el tema. Casos prácticos para ir pensando. Bueno, caso 1. Adquirió un rodado y luego ingresó como 10 veces al servicio técnico. Durante el primer año de uso, distintos desperfectos mecánicos. El adquiriente demandó la sustitución por otro equivalente. La concesionaria dijo que no había vicios que la hagan impropia. El consumidor dice que el rodado pierde aceite y tiene problemas con el motor y en la caja de cambios. Aquí hay una pregunta también de orden procesal. Es decir, ya no es solo la cuestión cómo caracterizar la relación, que la relación tiene que ser de consumo, que el consumidor es un consumidor, que el proveedor es un proveedor y que los une una relación de esa naturaleza para poder decir, este es el encuadramiento legal, estas son las normas y principios aplicables y esta es la competencia. Sino también a quiénes citar, a quiénes demandar, a quiénes notificar, a quiénes dirigir la acción. Y para el demandado, repeler acciones a través de excepciones o defensas. Plantear la incompetencia. Además, otra cuestión de orden procesal es el valor económico del caso. Esto hay que definirlo de entrada y no andar improvisando sobre la marcha. Recuerden, si el valor económico es inferior a 55 salarios mínimos vitales y móviles, va a COPREC. Si lo supera, va a una mediación privada. Por la ley 2440 hay responsabilidad objetiva y solidaria. Esto significa que son responsables todos los que han intervenido en la cadena de logística, de producción, fabricante, concedor de marca, importador, etc. Y es una responsabilidad objetiva. Ya el incumplimiento formal de la ley 2440 trae consecuencias legales. Ahora bien, ir por el camino de la garantía legal o del artículo 10 bis. Esta pregunta también es trasladable al cliente de acuerdo a sus intereses, necesidades, a su situación en particular, y usted lo va a orientar en función al caso. ¿Qué presupuesto básico tiene que configurarse para poder elegir una de las opciones del artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, esta es una video clase de repaso, así que lea el artículo 17 de la Ley 2440, que ya en las primeras líneas le va a dar la pauta de cuándo es de aplicación. Pero bueno, vamos a leerlo en conjunto. Y fíjense, textualmente, en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada
las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada. Ahí está el presupuesto básico para poder elegir alguna de las opciones del artículo 17. Es decir, que antes optó por ir por el camino de la garantía legal. Caso práctico número 2. Compró un televisor marca X, LED 20 pulgadas. Tras varios reclamos vino el técnico. Posteriormente dejó certificado de garantía y factura correspondiente. El consumidor volvió a ampliar y reclamó, pues el problema persistió. ¿A quiénes hay que citar? ¿Qué significa daño directo? Les comento que no todas las jurisdicciones lo reconocen. Dejé a su disposición una guía donde se desarrolla el tema de qué jurisdicciones lo reconocen y cuáles no. Qué es daño directo e incluso hay eh, normativas, eh, etc. ¿Qué normativa se invoca? Tenemos quien compró el televisor, aquí tenemos el consumidor, ahí el sujeto de preferente tutela. Del otro lado tenemos al fabricante, quien le vendió el televisor y la empresa de servicio técnico. Son tres. ¿Qué normativa se invoca? La ley 24240 y el decreto reglamentario. En principio, la Constitución Nacional, tratados, normas del Código Civil y Comercial que también he citado. ¿Qué comprende la garantía? A lo cual nos remitimos al artículo 11 y siguientes de la ley 24240. Aquí no hay mención de cuándo vino el técnico, cuándo compró la televisión, pero si está a tiempo, vigente la garantía, puede ir por este camino. Y otra pregunta es si hay tope para la indemnización por daño directo actualmente. No, no la hay. Ejemplos aplicables al contrato de medicina prepaga. Artículo 19 de la Ley 24240, por incumplimiento de la prestación del servicio, por no respetar los términos y condiciones del servicio. Artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor y la resolución número 316, incumplimiento del botón de baja. Artículo 38 de la Ley 24240, incumplimiento de la publicación en el sitio web del ejemplar de modelo de contrato a suscribir. Son algunos casitos y están acompañados de la normativa aplicable. Caso 3. Continuamos con el tema contrato de medicina prepaga, y en este caso es una señora que inicia reclamos extrajudiciales que no fueron atendidos. No fueron informados de un aumento de cuota. Atento a ello, inició el reclamo por su esposo, habida cuenta de un incremento no autorizado por edad. Aquí yo les cito toda la normativa aplicable a este caso. Y una pregunta para hacerse: ¿por qué hablo del esposo? Recuerden que hay diferentes tipos de consumidor. En este caso, el esposo sería un consumidor indirecto, desde la óptica del derecho del consumidor.
Caso práctico número 4. Ausencia de rampa en el supermercado. ¿Qué pueden decir sobre este casito? ¿El daño directo cubre o no el daño moral? Si se hace una interpretación literal, no lo cubre. No comprende el daño moral. Una interpretación literal de qué artículo de la ley 24.240, del artículo 40 bis. Y dice, este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida, ni en general a las consecuencias no patrimoniales. Y hay una mayoría interpretando en el sentido de que el daño directo, artículo 40 bis de la ley 2440, no incluye el daño moral. ¿Qué se puede decir respecto de esto? Podemos citar normativas de un incumplimiento formal a la ley 2440. Recuerden que sí incluye daño objetivo, incumplimiento objetivo, responsabilidad objetiva, ya con la sola transgresión, incumplir alguna de las disposiciones de la ley 2440 genera responsabilidad legal para el proveedor, y puede citarse el artículo 5, protección al consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores usuarios. Y en este caso también puede citar el artículo 8 bis. Trato digno. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Entonces recuerda, responsabilidad solidaria, responsabilidad objetiva, la protección al consumidor, artículo 5, trato digno, equitativo, no discriminatorio, artículo 8 bis de la ley 2440, y que el daño directo no incluye daño moral. Incrementos en la factura del celular. Mensaje spam hace subir la facturación. La consumidora inició reclamos extrajudiciales, no fueron atendidos, y ante los incrementos incurrió en mora. Ahora está sin el servicio de telefonía. ¿Qué preguntas podemos hacer alrededor de este casito? Bueno, aquí hay respuestas evasivas. Hay un incumplimiento formal, una infracción formal a la ley 2440, y esto ya solo genera responsabilidad. Caso 6, incrementos de denuncias durante la pandemia entre el año 2020 y 2021. Se inició un procedimiento de oficio. Normativa aplicable. Yo se la cito y ustedes pueden repasar otras en función de esta circunstancia. ¿Qué sucede con la contratación online? ¿Cuán seguras son o no? ¿No?
Comercio electrónico, publicación en el sitio web, información, contenido mínimo legal, ofertas electrónicas, firma digital, es la única que garantiza integridad y autoría. El derecho de arrepentimiento no equivale a derecho de reintegro. Caso 7. Tarjeta de crédito. Bueno, el consumidor impugnó un consumo en dólares, la emisora no respondió a los reclamos, finalmente le da de baja la tarjeta mientras está sustanciándose el reclamo y cancelación de servicios adheridos. ¿Qué podemos decir de este casito? Repasamos la ley de tarjeta de crédito. ¿Podía la emisora darle de baja la tarjeta? No, no. Muy bien. Hasta aquí hemos repasado diferentes casitos, diferentes normativas, diferentes circunstancias. En este caso, nos vamos a remitir a la ley de tarjeta de crédito y cómo dialoga con la ley de defensa del consumidor. Recuerden ustedes el artículo 3 de la ley 24240 y dice: las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido por esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica. Así que la ley 24240 tiene prevalencia. Ahora bien, la ley de tarjeta de crédito, que es de aplicación también en este caso, estamos ante una relación de consumo, un contrato de tarjeta de crédito que está regulada por una ley especial, la proveedora es una emisora, no estamos hilando tan fino diciendo si es una eh, emisora financiera o no, ni nada por el estilo, solamente que el consumidor está impugnando un consumo que le aparece en el resumen y él dice que no lo hizo y que impugna ese consumo. Y la emisora le da de baja la tarjeta. La ley de tarjeta de crédito dice tajantemente que eso no lo puede hacer. Acá hay un incumplimiento formal, responsabilidad objetiva. Además de que el hecho de darle de baja la tarjeta en estas condiciones también hace que los servicios adheridos a la tarjeta también caigan y el consumidor se ve perjudicado económicamente, porque le están reclamando un consumo que no hizo, pero también porque el darle de baja la tarjeta implicó la caída de servicios a los cuales tenía adheridos. Bueno, si tienen alguna consulta, quedo a su disposición. Me pueden escribir en comentarios. Pueden dejarme algún casito para que yo se los analice, para que le responda alguna consulta, que no sea alguno de los casos que están planteados aquí, y eso dé lugar a un ida y vuelta, que podamos enriquecer este espacio de tutoría, de taller,
Les repito, mi correo electrónico es especialistaenprocesos@gmail.com. Quedamos en comunicación. Ustedes saben que están permanentemente en la plataforma disfrutando de estos contenidos las 24 horas. Pueden repasar, pueden efectuarme sus consultas y las atenderé a la brevedad. Por mi parte es un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por su disposición, predisposición, y eso es todo. Quedamos en comunicación. Saludos.